están? Bienvenidos a Charlas Terrícolas. Como todos los viernes, le dedicamos nuestro espacio de conversación a temas culturales y vamos a hablar de el inmortal William Shakespeare, un autor que por más de 400 años ha estado presente en las tablas de todo el mundo y que, por supuesto, siempre ver una obra de William Shakespeare o fragmentos de obras de William Shakespeare le producen al espectador y también, me imagino yo, a los actores un goce, y precisamente vamos a hablar del goce shakespeariano, y para hablar de este tema nos encontramos con el director del goce shakespeariano que estrena su tercera temporada en el Teatro Julieta, que ya estrenó su tercera temporada en el Teatro Julieta, el actor y director Fernando Luque. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Terrícolas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, un placer. Cuéntanos un poquito sobre el goce shakespeariano, que estrena tercera Claro. temporada con fragmentos de la obra, de obras del inmortal William Shakespeare. Bueno, mira, este montaje se me ocurrió porque, bueno, yo soy un amante de Shakespeare desde hace mucho tiempo, eh, desde que empecé mi carrera como actor, y ya desde antes había tenido contacto con este autor. Al inicio no lo entendía, no entendía por qué decían que era tan grandioso, digamos, lo leía y no me causaba ningún impacto al inicio, pero había un lenguaje como, como si fuese otro idioma, ¿no? Que me llamaba la atención y como que de todas maneras te va atrapando en el barroquismo, ¿no? En el que se expresa. Y poco a poco, conforme ibas leyendo, lo interesante de Shakespeare es que vas de pronto entendiendo una cierta profundidad y una cierta maestría en el arte de la comunicación de las emociones más profundas de la psique humana. Y a partir de eso fue que seguí investigando y me volví, bueno, un devoto de Shakespeare, básicamente. Eh, Eso fue muy, muy bonito y luego tuve la oportunidad de hacer primero Ricardo III, como con un papel muy chiquito, pero lo hacía, Ricardo lo hacía Miguel Isa. Aprendí mucho en ese proceso, luego hice Hamlet y, y luego hice Otelo también en el papel de Iago. Eh, y he hecho muchas cosas de Shakespeare con alumnos, ¿no? He hecho Macbeth, he hecho Sueño de una noche de verano, etcétera. Pero lo que me gustaba mucho de Shakespeare es que había escenas en diferentes obras que eran magistrales, deliciosas. Sobre todo, creo que eso es lo que más he querido rescatar en el goce, ¿no? Poner sobre la mesa lo delicioso que es Shakespeare, como si fuese un suculento plato de una deliciosa comida, solo que la comida es poesía y no, digamos, comida común y corriente. Eh, y claro, yo quería ver qué pasaba si yo unía estas escenas que me gustaban mucho y que además tenían algún nivel de diálogo entre ellas y juntarlas. Y cuando se me ocurrió esa idea, pues dije, bueno, ya, pero ¿cómo las junto para que no sea simplemente pues un popurrí, ¿no? Y ahí es donde empiezo a seleccionar exactamente qué escenas iban a ir. Y aparece toda una reflexión que es lo que está detrás de la obra, porque las 5 escenas son escenas de personajes, un personaje femenino con un personaje masculino, en lucha o en una suerte de reconciliación amorosa, ¿no? Encuentro maravilloso. Pero también está la parte oscura, ¿no? De la relación entre hombre y mujer, además concebidos como dos polos opuestos, ¿no? Casi, casi como yin yang, etcétera. Eh, entonces, sobre eso empezó a orbitar el montaje. Y, y a raíz de eso también se me ocurrió lo de la música electrónica, porque claro, en la tragedia original, la griega, la tragedia y el teatro en general nacen de las dionisíacas, que eran unas fiestas que se le dedicaban a Dionisio, donde había mucho baile, mucho canto, también muchas otras cosas también, pero había una cuestión de mucha percusión. Y me pregunté hasta qué punto, qué música actual podría de algún modo tener el efecto que me imagino que podría haber tenido el efecto de esta música báquica, ¿no? Y no se me ocurrió mejor cosa que la electrónica, que además a mí me gusta mucho, también soy un fan de la electrónica. Cuando tú vas a un rave, yo un día tuve esta suerte de gran idea de que, claro, un rave es como una suerte de dionisíaca contemporánea, ¿no? O sea, están todos en trance eh, y bailando, ¿no? Y con un ritmo además bien subterráneo, ¿no? Bien terráqueo. Eh, entonces dije, ¿tendrá sentido, ¿no? Mezclar la tragedia shakespeariana con la electrónica. Y me parece que sí lo ha tenido. Creo que eso le dio forma al montaje.
Luego decidí también a partir de eso unos vestuarios bastante particulares que tuve como inspiración de una directora importante francesa que se llama Marianne Mushkin, y unos maquillajes también inspirados en el trabajo que hace ella con tragedias griegas, ¿no? Como los Átridas de Esquilo, si no me equivoco. Aunque puede ser de Eurípides, no sé qué versión hizo ella, pero no, es la de Esquilo. Entonces, a partir de eso empecé a mezclar un montón de cosas. Entonces era música electrónica con Shakespeare, con coros actorales, porque no es que un personaje, no es que un actor hace el personaje, sino que son varios al mismo tiempo, se le van turnándose. Tratar y al final lo que es el gozo shakespeariano en el fondo es una performance, no es necesariamente una obra teatral, o sea, hay momentos en los que vemos una escena más o menos hecha tradicionalmente, pero en el fondo es una perfo en la cual, con mucho drama también, en la cual lo que se está tratando de buscar es que el espectador pueda sentir que podría ser la experiencia trágica, pero claro, entendiéndola como un goce, ¿no? Entendiéndola como la tragedia como, en este sentido, bien nietzscheano, ¿no? De darle un gran sí a la vida, incluso en su mayor oscuridad, ¿no? Ujú. Ahora, es interesante lo que dices porque Shakespeare, como yo decía en mi introducción, ¿no? Es un autor que lleva muerto más de 400 años y sin embargo sus Sí, obras se siguen poniendo en distintos teatros en distintas partes del mundo. Un autor atemporal, me atrevería a decir yo, y es un autor sí, que además te permite jugar precisamente con lo que tú estás haciendo en el roce shakespeariano, con la danza, con la música, evidentemente con el teatro, con la interpretación, y eso te demuestra la trascendencia de un autor como Shakespeare, ¿no? Y la importancia y la potencia que tiene una dramaturgia como la de él. totalmente, sí. Hay una serie de triunfos artísticos que logra Shakespeare que hacen que varias de sus escenas, al menos desde mi lectura, te hablen más de ti de lo que tú mismo sabes de ti mismo, ¿no? Es como que te abre puertas del mundo interno que uno puede tener y te va guiando a zonas que tú no sabías que existían de la pasión humana y de la psique humana. Y es como si con las obras él te fuese guiando puerta por puerta y te dice, mira acá, mira, y ahora mira aquí en la historia de Macbeth, mira hasta dónde puede llegar tu ambición, por ejemplo. Mira hasta dónde puede llegar tu locura en Hamlet. Mira hasta dónde puede llegar el ser una diva, ¿no? En Cleopatra. Y lo expone pues de una manera verdaderamente notable. Eh, entonces, es como si Shakespeare tuviese la llave de ciertas facetas de lo humano que, que no dependen de una época, ¿no? Sino que son como el fundamento de de nuestra manera de ser. Entonces ahí creo que está la verdadera maestría, ¿no? ¿Qué novedades nos trae Fernando esta tercera temporada de El Goce Shakespeareano? Bueno, hay muchas cosas nuevas. Yo hice el negocio shakespeariano en La Vaca, que es donde estoy ahorita, que es un teatro chiquito, es un teatro de cámara para 40, 50 personas. Y el Teatro Julieta tiene aforo para 300. Entonces ya de por sí obviamente he tenido que ampliar el montaje, he tenido que amplificarlo. Eso también ha generado que en La Vaca, que era una cosa mucho más íntima, y por tanto, por ejemplo, se podía hacer otro tipo de tratamiento del texto, hemos tenido que buscar una cosa más amplificada, más proyectada. Eso modifica un poco la manera en la que se ve el montaje, pero también le da espacio, ¿no? Entonces las coreografías tienen mucho más vuelo. También, bueno, han entrado nuevas personas al elenco. Del elenco original hay 3 personas, de 9. Luego entró un chico que se llama Oscar, eh, y luego han entrado 4 más. Y de esos 4 hay 3 bailarines profesionales. Este, y ahí también está Adriana Campos, que canta muy bonito, que ha cantado. Yo introduje además una canción bastante irreverente de Gloria Trevi en un momento para Cleopatra, porque me parecía que hacía
el juego de mezclar lo arcaico con lo contemporáneo, ¿no? Y entonces Adriana la canta muy lindo. Eh, el hecho de que esté, por ejemplo, Tiago Bernal y Mane Acosta, que son bailarines también, este, hace que las coreografías también tengan otro vuelo, porque obviamente pueden hacer, Mane hace volteretas en un momento, baila con Tiago dos o tres coreos bien bonitas. Luego estuvo Sergio Lescano, que también es exalumno mío, que también ha hecho buena parte de las coreos. Entonces, se ha pimpeado en ese sentido, ¿no? Y también la he vuelto más compacta. Había 7 escenas en la versión original, ahora hay 5. Y me parece que funciona, porque, claro, como no hay un hilo dramático, o sea, no hay un suspenso, entonces cuando son 7 escenas una tras otra, sí puede volverse como un poco pesado, porque no hay una continuidad. Entonces con 5 me parece que es el número perfecto y realmente estamos muy contentos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a encontrar el público, Fernando, cuando vaya al Teatro Julieta a ver el goce shakespeariano? ¿Con qué experiencia se va a encontrar? Yo creo y espero que el público pueda encontrarse con una experiencia totalmente inesperada. Eh, yo estoy buscando hace mucho tiempo en las obras que hago un nivel de ritualidad que en algún caso lo he alcanzado, quizás en otro no. Es una búsqueda, ¿no? Es como un ir explorándolo. Y me parece que en el goce se vuelve a intentar eso. Eh, dependerá del espectador qué tanto sienta que eso ocurra o no. Pero sí, no, definitivamente es la búsqueda, ¿no? Darle una ritualidad al teatro. Pero es una ritualidad que, bueno, en este caso particular, es también una fiesta. Es una fiesta de electrónica. O sea, el, hay música electrónica casi el 40-50% de la obra. Quizás un 40-35%, es un montón. Eh, entonces, hay muchos elementos performáticos que además me han permitido también explorar el lenguaje teatral desde un lugar que una obra común y corriente no me hubiese permitido, ¿no? Por ejemplo, las primeras escenas no queda claro quién es Romeo, todos son Romeo al mismo tiempo y están al mismo tiempo haciendo de Romeo, a pesar de que uno solo es el que habla y luego se pasan la posta. Hay como varias dimensiones de imágenes, está ocurriendo algo en una zona del escenario, pero en la otra hay una imagen que está complementando kinestésicamente a la primera imagen. Entra música como el momento de Gloria Trevi, que es como, hay gente que le gusta, hay gente que no. Es un poco un momento en el que se rompe, ¿no? La, la línea de lo que se está haciendo. Y para mí lo que significa eso es que es un montaje en el que yo me he dado la licencia de hacer lo que he querido, ¿no? Que es un poco también lo que creo que debe hacer un director. O sea, he elegido las escenas que he querido, he puesto la música que yo he querido, he puesto, digamos, he puesto un código actoral que es el que a mí me gusta. Entonces es una obra que siento que más allá de si a la gente le gusta o no, que obviamente uno espera que le guste, ¿no? A la gente, pero es una obra que a mí me gusta. A mí me gusta la propuesta. Y en ese sentido me quedo muy tranquilo, ¿no? Con el trabajo. ¿Cuánto tiempo duró el proceso creativo? Porque claro, encontrar estas 5 escenas y hacer que estas 5 escenas de 5 obras distintas engarcen de una manera, digamos, coherente y tengan algún tipo de, formen un cuerpo único, digamos, en el tiempo que dure el espectáculo. ¿Cuánto tomó ese proceso y qué significó ese proceso para ti como director, donde me imagino has tenido que volcar además muchísima creatividad? Bueno, cuando se me ocurrió la idea, o sea, había ya escenas que para mí eran fijas, ¿no? Por ejemplo, la primera, la de Romeo y Julieta. O sea, la escena del balcón me parece una obra maestra, absolutamente extraordinaria, de poesía, de profundidad, de belleza, eh, y de reflexión también. O sea, Julieta se hace preguntas que se hace Platón en la República, ¿me entiendes? Cuando se pregunta qué cosa es Romeo, ¿es una mano o es un pie? Que se cambie el nombre, ¿acaso si la rosa se cambiara de nombre dejaría de exhalar la misma dulzura? Esas preguntas son de una profundidad filosófica importante, ¿no? Y las hace una chica de 14 años porque está poseída por la fuerza del amor.
antiguamente se concebía como la diosa Afrodita o la diosa Venus en Roma. Entonces, esa escena era fijo. Luego había una escena de Pericles, que es la última con la que cerramos, antes de esta fiesta electrónica shakespeariana final. Pero la escena de Pericles es una escena que yo recuerdo haberla leído en Londres. Estaba en un curso sobre Shakespeare y estaba en el tren. Y como íbamos a ver la obra de Pericles al día siguiente, decidí leerla antes, porque si no me iba a entender mucho, porque el inglés de Shakespeare es muy antiguo, ¿no? La estaba leyendo, me acuerdo, en el tren, y de pronto la obra no es tan interesante en conjunto. Es una obra menor de Shakespeare. Este, pero la última escena, que es un reencuentro entre la hija y el padre, el padre creía que la hija había muerto, yo me acuerdo de haber estado leyendo la escena y no poder creer, o sea, estar como verdaderamente en un éxtasis. Eh, no, o sea, me temblaban las manos. Lo recuerdo así con una profundidad de sentir que tenía una epifanía o algo por el estilo, o sea, solamente leyendo el texto. Eh, y dije, entonces claro, cuando pensé en qué escenas, dije, bueno, definitivamente esa, ¿no? Definitivamente esa. Además tiene uno de los textos más bellos de todo Shakespeare. Y luego, bueno, había otras que me parecían muy interesantes. Hay una que es de Medida por Medida, que es una obra que es muy interesante. Es una comedia, pero muy negra y muy oscura, donde hay una escena de un chantaje sexual que me sorprendió mucho porque era la manera en la que Shakespeare concibe la idea del acoso sexual y el chantaje es muy parecido a como describen hoy día estas denuncias, ¿no? Que han salido, por ejemplo, en el Me Too. La manera en la que se describen esos chantajes son muy parecidos a como ya Shakespeare había alucinado que podría ser, ¿no? Me pareció eso una intuición brutal por parte del autor en este caso, ¿no? De haber sabido identificar cuáles son los mecanismos de algo que ocurre por lo general entre sombras, ¿no? Y luego estaban las otras dos escenas que eran Antonio y Cleopatra porque necesitaba algo también medio alegre. Me parecía importante que hubiese un momento en el que no fuese pura densidad. Y esa escena es muy graciosa, es muy divertida. Igual es hermosa. Y finalmente una escena que siempre me ha fascinado, que es la escena de Ricardo III con Lady Anne, por la acrobacia dramatúrgica que significa que un personaje entre al funeral de la persona que él mismo ha asesinado y termine seduciendo a la mujer de aquel que asesinó, y, porque él mató al esposo de esa mujer y a su yerno. Y Shakespeare logra hacer verosímil que en una sola escena, por eso podría tomarte una obra entera, en una sola escena, este personaje que es Ricardo III logra hacer que esta mujer, que evidentemente lo odia, pero lo odia en un nivel pues casi indescriptible, termine la escena aceptando una suerte de cita, ¿no? De cita romántica. O sea, probablemente esa misma noche se acuesten. Ese giro dramatúrgico me parece una de las más grandes obras maestras de la dramaturgia universal, ¿no? Ese giro, esa, es como, ¿cómo haces? Es como, es magia, ¿no? Es como, ¿cómo logras que sea verosímil? Bueno, lo logró, lo logró Shakespeare. Sí, y eso da un poco de luces de la atemporalidad de Shakespeare, ¿no? De la vigencia que puede tener 400 años, más de 400 años después de su muerte, y cómo ha sido capaz a través de su dramaturgia de leer prácticamente a la humanidad, ¿no? Porque eso es prácticamente lo que ocurre en las obras de Shakespeare, ¿no? Es una lectura de la humanidad. Así es. Harold Bloom, que es un crítico importante, dice que Shakespeare inventa a la humano. O sea, que antes de Shakespeare no éramos capaces de concebirnos de esa manera porque Shakespeare hasta cierto punto como que descubre ciertas zonas de la psique humana. A mí, no sé, tampoco es que suscriba al 100% ese argumento, me parece bien audaz, pero me parece interesante de todas formas, ¿no? O sea, definitivamente Shakespeare es alguien que ha dado luz sobre ciertas zonas de nuestro espíritu humano que quizás sin él no se hubiesen hecho tan visibles, ¿no? Ujú. Fernando, quiero invitarte a que invites, valga la redundancia, al público porque tienen pocas fechas del goce shakespeariano. Va a ser el 23 de febrero, tengo entendido, así que todo tuyo el espacio para que invites al público a asistir a esta puesta en escena, esta tercera temporada del goce shakespeariano. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer y sí, quisiéramos
que vengan todos a ver el goce shakespeariano. Nos quedan solamente 2 semanas y solo 7 funciones porque el viernes 14 no hay función. Así que tenemos solamente 7 funciones. Vamos de jueves a domingo hasta el 23 de febrero. Así que no se la pierdan, tienen sus entradas en Joinas y no se olviden que si compran entradas para esta segunda semana pueden participar en el sorteo de 2 libros que de mi autoría. Uno se llama, bueno, es el libro que se está sorteando es En el nombre del teatro, del arte y del espíritu histriónico. Amén. Así se llama el libro. Y nada, es un libro sobre teatro, sobre reflexiones teatrales, y creo que se podría entender mejor el goce también si se entiende un poco cuál es la búsqueda personal también que estamos llevando a cabo yo y la vaca multicolor, eh, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, así que los esperamos en el Teatro Julieta a las 8 de la noche, entradas en Joinas. Muchas gracias, Fernando. Ha sido Fernando Luque, actor y director del Goce Shakespeariano, que se está presentando en su tercera temporada en el Teatro Julieta, así que tienen oportunidad hasta el 23 de febrero para ir a ver esta obra, esta performance que está buenísima. Yo he tenido la oportunidad de ir en esta primera semana, se estrenó el 6 de febrero pasado y en verdad es un goce, como bien lo ha descrito Fernando, sobre todo si uno es amante de Shakespeare, es un amante del teatro clásico. Muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Charlas Terrícolas. Como todos los viernes, lo dedicamos a temas culturales. Recuerden que los lunes hablamos de coyuntura, los miércoles lo dedicamos a temas vecinales y, por supuesto, los viernes a temas culturales, a difundir nuestro teatro, nuestra música, nuestro cine. Y como siempre, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @PacoFlorece. Ahí podrán encontrar todos nuestros contenidos informativos. Muchas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.